Cuando llamé para confirmar el hospital donde nacería mi nieta, mi nuera dijo: «Ya nació hace 2 días, solo vinieron personas especiales». Una semana después, me llamó desesperada: «¿Podrías ayudarnos con las medicinas? No tenemos dinero». Yo simplemente respondí: «¿No te avisé?». El silencio al otro lado de la línea fue denso, casi tangible. Pude imaginar perfectamente la expresión de Claudia: boca entreabierta, ojos desencajados, la indignación atravesando su rostro como una ola. No todos los días un hombre de mi posición se niega a algo tan básico como medicamentos para un recién nacido, especialmente cuando ese hombre es el abuelo. ¿Estás hablando en serio, don Fernando?» Su voz ahora temblaba entre la incredulidad y el miedo. «Completamente en serio, Claudia, tan en serio como lo estabas tú cuando decidiste que no era lo suficientemente especial para estar presente en el nacimiento de mi primera nieta. Pero es su nieta. No puede simplemente...». «Puedo, y lo estoy haciendo. Las acciones tienen consecuencias. Disfruta las tuyas». Colgué sin esperar respuesta. Mi mano temblaba ligeramente mientras dejaba el teléfono sobre mi escritorio de caoba. 58 años de vida me habían enseñado que los momentos definitorios rara vez llegan con fanfarrias o anuncios previos. Llegan en conversaciones cotidianas, en decisiones aparentemente pequeñas que, sin embargo, redefinen quiénes somos. Era cruel mi decisión. Quizás me arrepentiría más tarde, posiblemente, pero tras años de desaires, de faltas de respeto disfrazadas de olvidos, de ser tratado como un cajero automático con piernas en lugar de como el patriarca de una familia que construí con el sudor de mi frente, algo dentro de mí se había quebrado definitivamente. Giré mi sillón hacia los ventanales que dominaban el Paseo de la Reforma. El edificio que albergaba las oficinas centrales de Grupo Montero, mi edificio, ofrecía una vista privilegiada de la Ciudad de México. Desde aquí, la megalópolis parecía ordenada, funcional, casi hermosa bajo el sol de la tarde, tan diferente del caos que ahora era mi vida familiar. Mi asistente, Gabriela, entró discretamente después de un suave golpe en la puerta. «Don Fernando, su hijo está en línea 2. Dice que es urgente». Por supuesto que era urgente. Claudia seguramente había corrido a contarle nuestra conversación. «Gracias, Gabriela. Lo atenderé». Respiré hondo antes de tomar la llamada. Ricardo, mi único hijo, tenía el temperamento explosivo que yo tuve a su edad. La diferencia es que yo aprendí a domarlo. Él nunca vio la necesidad. «Papá, ¿qué diablos acaba de pasar con Claudia?». Directo al grano, sin saludos ni preámbulos, típico de Ricardo. «Buenas tardes a ti también, hijo». «Estoy bien, gracias por preguntar». «No estoy para sarcasmos. Claudia está llorando. Dice que te negaste a ayudarnos con las medicinas para el bebé». «Es cierto, perfectamente cierto». Un silencio breve, cargado de incredulidad. «¿Te has vuelto loco? Es tu nieta. Una nieta cuyo nacimiento aparentemente no fui lo suficientemente especial para presenciar, o al menos para ser informado a tiempo». «Por Dios, papá, sigues con eso. Fue un malentendido». Estábamos nerviosos. Todo pasó muy rápido. Tan rápido que no pudieron hacer una simple llamada en 2 días. Tan nerviosos que pudieron avisar a medio mundo excepto a mí. No fue así. Solo vinieron los padres de Claudia y su hermana. Y ahora, convenientemente, soy lo suficientemente especial para pagar las facturas. «No, Ricardo, esta vez no». «¿De qué hablas?». «Siempre has estado ahí cuando te necesitamos». «Exacto. Y ese es precisamente el problema. Siempre estoy ahí cuando me necesitan. Cuando necesitan dinero para la hipoteca. Cuando necesitan un préstamo para el coche nuevo. Cuando necesitan inversores para tus negocios fallidos. Pero cuando se trata de respeto, de consideración básica, de tratarme como algo más que tu banco personal, ahí la historia cambia, ¿verdad?». Otro silencio. Más largo. Cuando Ricardo habló nuevamente, su voz había perdido algo de su filo inicial. «Papá, estás exagerando. Sabes que te respetamos». «¿Respeto? ¿Llamas respeto a excluirme de uno de los momentos más importantes de nuestra familia? ¿A mentirme cuando pregunté específicamente por la fecha y el hospital? Nadie te mintió.
Aún no sabemos la fecha exacta, papá. Te avisaremos. Esas fueron tus palabras hace 3 semanas. Y luego silencio, hasta que llamé yo y tu esposa me informó, como quien comenta el clima, que la niña ya había nacido. 2 días antes. La línea quedó en silencio nuevamente. Podía imaginar a Ricardo pasándose la mano por el pelo, un gesto que heredó de mí y que emerge cuando se siente acorralado. Cometimos un error. ¿De acuerdo? Lo siento, pero no puedes castigar a tu nieta por esto. Ella no tiene la culpa. No estoy castigando a nadie, Ricardo. Estoy estableciendo límites que debería haber establecido hace mucho tiempo. Ustedes tomaron una decisión y ahora yo estoy tomando la mía. ¿Cuál decisión exactamente? A partir de hoy, se acabaron los cheques en blanco. Se acabó el acceso ilimitado a mi billetera. Quieren independencia para tomar decisiones sin consultarme. Perfecto. También tendrán independencia financiera. La explosión que siguió fue exactamente lo que esperaba. Ricardo gritando sobre derechos familiares, sobre obligaciones morales, sobre lo injusto que estaba haciendo. Dejé que se desahogara, mirando tranquilamente por la ventana cómo el sol comenzaba a descender sobre el ángel de la independencia. Cuando finalmente se quedó sin aliento, hablé con calma. ¿Has terminado? Papá, por favor, te necesitamos. No, hijo, necesitan mi dinero. Y esa es una diferencia crucial que ustedes nunca han entendido. ¿Qué se supone que hagamos entonces? Lo mismo que hice yo a tu edad. Trabajar duro, hacer sacrificios, construir algo por ti mismo en lugar de vivir a la sombra de lo que yo construí. Esto es ridículo. Somos tu familia. Precisamente porque son mi familia, merezco más que ser recordado solo cuando la cuenta bancaria está vacía. Colgué, esta vez sintiendo una extraña mezcla de dolor y liberación. 58 años, pensé. Me había tomado 58 años para finalmente decir no. Mi nombre es Fernando Montero Vega, fundador y presidente de Grupo Montero, uno de los conglomerados empresariales más grandes de México. Nuestros intereses abarcan desde construcción e inmobiliaria hasta tecnología y servicios financieros. La revista Forbes me incluyó el año pasado entre los 50 hombres más ricos de Latinoamérica, con un patrimonio estimado en más de $1.000 millones. No nací en cuna de oro. Mi padre era contador en una fábrica textil de Iztapalapa. Mi madre, profesora de primaria. Clase media trabajadora, honesta pero sin excesos. Estudié ingeniería civil en la UNAM, trabajando como mesero en las noches y los fines de semana para ayudar con mis gastos. Mi gran oportunidad llegó a los 26 años, cuando un pequeño proyecto de remodelación que supervisaba llamó la atención de un empresario influyente. Impresionado por mi ética de trabajo y visión, me ofreció financiamiento para mi propia empresa constructora. Así nació Construcciones Montero, el embrión de lo que hoy es un imperio diversificado. Conocí a Elena, mi esposa, durante un proyecto en Cuernavaca. Ella trabajaba en el departamento de permisos municipales. Inteligente, directa, con una risa que iluminaba habitaciones enteras. Me enamoré casi instantáneamente. Nos casamos un año después, cuando mi empresa comenzaba a despegar. Ricardo nació 2 años más tarde, nuestro único hijo. Elena sufrió complicaciones durante el embarazo que hicieron imposible tener más hijos, pero volcamos todo nuestro amor y esperanzas en él. Quizás demasiado. Mientras mi empresa crecía exponencialmente, mi matrimonio enfrentaba las tensiones típicas del éxito repentino. Trabajaba demasiado, viajaba constantemente. Elena se sentía abandonada, relegada al papel de madre y esposa trofeo. Las discusiones se volvieron más frecuentes, más amargas. Cuando Ricardo tenía 10 años, Elena me pidió el divorcio. Fue civilizado, como corresponde a personas de nuestra posición social, pero doloroso. Ella se quedó con la custodia principal, aunque yo mantuve una presencia constante en la vida de nuestro hijo. Más constante fue mi chequera, por supuesto. Pensión alimenticia generosa, escuelas privadas, campamentos de verano en Europa, luego universidad en Estados Unidos. Nada era demasiado para mi único heredero. Quizás ahí comenzó el problema.
En mi afán por compensar mi ausencia física con presencia material, creé un hijo que veía el dinero como un derecho adquirido, no como el resultado del esfuerzo. Ricardo creció esperando que las puertas se abrieran mágicamente ante él, que los obstáculos desaparecieran con una llamada de su padre, que los errores se borraran con un cheque suficientemente grande. Intenté corregir el rumbo cuando entró a trabajar en la empresa. Después de graduarse en Administración de Empresas en Harvard, le asigné proyectos desafiantes, responsabilidades reales, pero siempre había una excusa para los fracasos, siempre alguien más a quien culpar cuando las cosas salían mal, y siempre, invariablemente, la expectativa de que yo arreglaría cualquier desastre. Claudia llegó a su vida hace 5 años, atractiva, inteligente, con un título en comunicación y un trabajo en una revista de moda. Al principio parecía buena influencia. Por primera vez, Ricardo hablaba de independizarse, de demostrar su valía. Compraron un apartamento, con mi ayuda en el enganche, por supuesto, e incluso lanzó su propia startup de tecnología, financiada en gran parte por inversores que yo convencí. La luna de miel duró poco. Pronto, los viejos patrones regresaron. El apartamento resultó demasiado pequeño para sus aspiraciones. La startup enfrentó dificultades que requerían inyecciones constantes de capital. Las vacaciones en Tulum o Aspen eran necesidades no negociables para mantener las apariencias en su círculo social, y yo seguía firmando cheques, porque ¿qué más podía hacer un padre que lo tenía todo, excepto asegurarse de que su hijo también lo tuviera? Pero algo cambió cuando me enteré del embarazo de Claudia. Por primera vez en décadas, sentí una emoción genuina, una conexión con el futuro que iba más allá de balances y proyecciones financieras. Una nieta, una nueva generación, quizás una oportunidad de enmendar los errores que cometí con Ricardo. Me involucré como nunca antes. Insistí en pagar por los mejores médicos, las mejores clínicas. Compré mobiliario de diseñador para la habitación del bebé. Incluso contraté a una diseñadora de interiores especializada en cuartos infantiles. Por una vez, no era solo mi dinero lo que ofrecía, sino mi tiempo, mi presencia, mi entusiasmo. Y entonces, la llamada ya nació hace 2 días. Solo vinieron personas especiales. 8 palabras que cristalizaron décadas de una dinámica familiar tóxica. 8 palabras que me mostraron, con brutal claridad, lo que realmente era para mi hijo y su esposa. Una cuenta bancaria conveniente, no una persona con sentimientos, con dignidad, con derecho a ser tratada con respeto básico. Pasé el resto de la tarde intentando concentrarme en el trabajo, revisando informes financieros y propuestas de nuevos proyectos. Pero mi mente regresaba constantemente a las conversaciones con Claudia y Ricardo. ¿Estaba exagerando? ¿Era justo negar ayuda para medicamentos? ¿No estaba, como insinuó Ricardo, castigando a una recién nacida por los errores de sus padres? A las 7, Gabriela entró para despedirse. Se detuvo en la puerta observándome con esa mezcla de respeto y preocupación maternal que solo una asistente de 20 años puede desarrollar. ¿Se encuentra bien, don Fernando? Parece preocupado. Sonreí levemente. Gabriela había sido mi mano derecha durante más de una década. Conocía mis estados de ánimo mejor que muchos miembros de mi familia. Asuntos familiares, Gabriela, nada que no pueda manejar. ¿Puedo hacer algo para ayudar? De hecho, sí. Mañana a primera hora, quiero que contactes a Ramírez del departamento legal. Necesito revisar algunas cláusulas del fideicomiso familiar. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero su profesionalismo prevaleció. Por supuesto. ¿Algo más? También programa una reunión con mi asesor financiero y cancela mi almuerzo con los ejecutivos de Banamex. Diles que surgió una emergencia. Así será. Que descanse, don Fernando. Cuando Gabriela se fue, me quedé solo en la penumbra creciente de mi oficina. No encendí las luces. Preferí quedarme sentado en la oscuridad, contemplando la ciudad que se iluminaba bajo mis pies, constelaciones artificiales extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo. Papá, perdona nuestra reacción. Estamos pasando por momentos difíciles y no supimos manejarlo. Por favor, reconsidéralo. No se trata solo de dinero.
Precisamente por eso estaba tomando esta postura, pensé, porque no se trataba solo de dinero. Se trataba de respeto, de consideración, de ser tratado como un ser humano y no como un recurso para explotar. No respondí. En lugar de eso, envié un mensaje a Elena. A pesar de nuestro divorcio 2 décadas atrás, habíamos mantenido una relación cordial, unidos por nuestro hijo y ya ahora por nuestra nieta. ¿Sabías del nacimiento antes que yo? Su respuesta llegó casi de inmediato, lo que me sorprendió considerando la hora. No, Fernando, me enteré ayer cuando llamé a Ricardo por un asunto diferente. Estoy tan sorprendida como tú por cómo manejaron esto. Al menos había equidad en el desaire, pensé con amarga ironía. Ni siquiera la abuela materna había sido considerada suficientemente especial para ser notificada a tiempo. ¿Has conocido a la niña?, pregunté. Aún no. Iré mañana. ¿Quieres que te cuente cómo está todo? Por favor. Hubo una pausa antes de su siguiente mensaje. ¿Estás bien, Fernando? Una pregunta simple, pero cargada de historia compartida. Elena siempre había tenido la capacidad de ver a través de mis fachadas profesionales, de detectar la vulnerabilidad que tan cuidadosamente ocultaba del resto del mundo. Estoy reconsiderando muchas cosas, respondí honestamente, sobre Ricardo, sobre mi papel en su vida, sobre los límites que nunca establecí. Entiendo, creo que ambos cometimos errores en ese aspecto. Sí, pero tú no eres quien firma los cheques cada vez que se mete en problemas. Cierto, siempre fuiste demasiado generoso. No era generosidad, Elena, era culpa. Compensación por no estar presente como debería. Otra pausa. Nunca es tarde para cambiar dinámicas, Fernando. Pero recuerda que estos cambios tienen consecuencias para todos los involucrados. Lo sé, es precisamente lo que estoy evaluando. ¿Puedo ayudar en algo? Solo manténme informado sobre la niña. Quiero saber que está bien, independientemente de mis desacuerdos con Ricardo y Claudia. Lo haré. Descansa, Fernando. Dejé el teléfono y me levanté para contemplar mejor la vista nocturna. Ciudad de México, extendida como un manto de luces hasta el horizonte, tan hermosa desde la altura, tan complicada cuando la recorres a ras de suelo. Como las familias, pensé, perfectas en concepto, caóticas en la práctica. El intercomunicador sonó sorprendiéndome. A esta hora, el edificio debería estar casi vacío. Don Fernando, disculpe la interrupción. La voz del guardia de seguridad sonaba tensa. Su hijo está aquí, insiste en verlo. Dice que es urgente. Ricardo, aquí. A estas horas, esto no era normal. Hágalo subir, por favor. Encendí algunas luces y me senté nuevamente tras mi escritorio. Si Ricardo venía a confrontarme, prefería hacerlo desde mi posición de poder. Una táctica básica de negociación que él, a pesar de su MBA en Harvard, nunca había terminado de dominar. Cuando la puerta se abrió, me sorprendió el aspecto de mi hijo. Siempre impecable, siempre a la última moda. Ahora parecía desaliñado, con barba incipiente y ojeras marcadas. Vestía jeans y una camisa arrugada, cuando normalmente no saldría ni a la esquina sin un traje a medida. Ricardo, no te esperaba. Papá. Se quedó en la puerta como inseguro de su bienvenida. Necesitamos hablar. Adelante entonces. Siéntate. Avanzó y tomó asiento frente a mí. De cerca se veía aún peor. No solo cansado, sino derrotado. Gracias por recibirme. Siempre tengo tiempo para ti, hijo, aunque aparentemente tú no siempre lo tienes para mí. Ignoró la provocación, lo cual era inusual. Ricardo normalmente respondía a la primera chispa. Papá, la situación es más complicada de lo que crees. Hay cosas que no te he contado. Estoy escuchando. Respiró hondo como preparándose para una confesión difícil. La startup quebró hace 3 meses. Estamos prácticamente en bancarrota. He estado manteniendo las apariencias para no preocuparte, pero la realidad es que apenas tenemos para cubrir el alquiler. ¿Alquiler? ¿Qué pasó con el apartamento? Lo vendimos hace 6 meses para cubrir deudas. No quería decírtelo. Sabía que te decepcionaría. Me recliné en mi silla, procesando la información. No solo estaban en problemas financieros, algo que ya sospechaba, sino que me habían ocultado la verdadera magnitud de su situación.
¿Y por qué me entero de esto ahora, Ricardo? ¿Por qué no viniste a mí cuando las cosas empezaron a ir mal? Porque quería resolverlo por mí mismo, para variar. Quería demostrarte que podía arreglar mis propios problemas. ¿Y cómo funcionó eso? Hizo una mueca. Obviamente, no muy bien. Suspiré profundamente. Este era mi hijo, mi sangre. A pesar de todo, me dolía verlo así, acorralado, desesperado. ¿Qué necesitas exactamente? No he venido a pedirte dinero. Su tono era defensivo. Al menos no directamente. He venido a proponerte algo. ¿Proponerme? Quiero volver a la empresa, a tiempo completo, en el puesto que consideres adecuado. Estoy dispuesto a empezar desde abajo si es necesario. Esto sí que era una sorpresa. Ricardo había dejado Grupo Montero hace 2 años, convencido de que su startup revolucionaría el mercado y lo catapultaría más allá de mi sombra. Quiero construir mi propio legado, papá, había dicho entonces. No solo heredar el tuyo. ¿Qué pasó con construir tu propio legado? La vida pasó, papá. El fracaso pasó. Y con él, algo de humildad. Me miró directamente. Sé que he cometido errores. Muchos. Pero también sé que puedo aportar valor a la empresa. Conozco el negocio, tengo contactos, ideas frescas que no funcionaron en tu propia empresa. Precisamente porque aprendí de esos errores, puedo evitar que Grupo Montero los cometa. No pude evitar una pequeña sonrisa. Incluso en su aparente rendición, Ricardo encontraba forma de presentar su fracaso como una ventaja. Tenía que reconocerle eso. ¿Y qué dice Claudia de todo esto? Su expresión cambió sutilmente. Está adaptándose a la idea. Ya sabes cómo es ella, orgullosa, como su esposo. Supongo que eso fue lo que nos unió. Intentó sonreír, pero el gesto no alcanzó sus ojos. Papá, sé que ahora mismo estás molesto por lo de la niña. Tienes todo el derecho. Fue un error terrible excluirte así. ¿Por qué lo hicieron, Ricardo? Esa es la parte que no entiendo. ¿Qué ganan excluyéndome del nacimiento de mi nieta? Desvió la mirada, incómodo. Fue complicado. Hubo discusiones, desacuerdos sobre cómo manejar ciertas cosas. Los padres de Claudia tenían expectativas específicas sobre tradiciones familiares. Y luego, todo sucedió antes de lo previsto. Eso no explica 2 días de silencio, ni las mentiras cuando pregunté directamente. Lo sé, y no tengo excusa para eso. Solo puedo decir que estábamos abrumados, tomando malas decisiones en momentos de estrés. Y ahora que necesitan dinero para medicamentos, ¿de repente soy indispensable? Se sonrojó visiblemente. No es así. Bueno, sí necesitamos ayuda con los medicamentos. No voy a mentir, pero mi propuesta de volver a la empresa es independiente de eso. Es algo que he estado considerando desde antes del nacimiento. Lo estudié detenidamente. Ricardo tenía 34 años, pero en este momento parecía mucho más joven, vulnerable, casi el niño que una vez fue, viniendo a mi habitación después de una pesadilla, buscando seguridad, consuelo. Era tan fácil ceder, volver a los patrones establecidos, abrir la billetera, solucionar el problema inmediato, posponer nuevamente la lección que tanto necesitaba aprender. Voy a ser completamente honesto contigo, Ricardo. Estoy cansado. Cansado de ser tratado como un banco andante. Cansado de que mi valor en esta familia se mida exclusivamente por lo que puedo proporcionar materialmente. Papá, no es... Déjame terminar. Si quieres volver a la empresa, puedo considerar esa posibilidad, pero con condiciones muy específicas. Primero, empezarás desde una posición junior, con el salario correspondiente. Nada de puestos ejecutivos solo por ser mi hijo. Su expresión reveló cuánto le costaba aceptar esto, pero asintió. Segundo, no habrá más intervenciones financieras de mi parte en tu vida personal. Ni préstamos, ni regalos monetarios, ni inversiones en tus proyectos paralelos. Te ganarás lo que recibas, como cualquier otro empleado, otro asentimiento, más reluctante. Tercero, y esto es innegociable, necesito una disculpa formal, no solo tuya, sino también de Claudia, por la falta de respeto que representó excluirme del nacimiento de mi nieta y luego pretender que no fue importante. Aquí se tensó visiblemente.
Claudia es complicada con estas cosas. Tiene su orgullo, como yo tengo el mío. Y a diferencia de ella, yo realmente fui excluido y menospreciado. Se pasó la mano por el pelo, el gesto familiar que indicaba su incomodidad. Lo intentaré. No puedo prometer que ella esté dispuesta, pero yo sí lo estoy. Te pido disculpas, papá. De corazón. Fue un error terrible y me avergüenzo de cómo manejamos todo esto. Era un comienzo. No del todo satisfactorio, pero un comienzo al fin. En cuanto a los medicamentos para la niña, continué, por supuesto que no voy a permitir que mi nieta sufra por disputas entre adultos. Haré una transferencia mañana para cubrir esos gastos, pero quiero que quede claro, es por ella, no por ustedes, y viene con la expectativa de que, a cambio, se me permita conocerla. Pronto. El alivio en su rostro fue inmediato y evidente. Por supuesto, papá, cuando quieras. De hecho, ¿por qué no vienes mañana mismo? Podemos cenar en casa, conocerás a la niña y hablaremos más sobre mi regreso a la empresa. Preferiría un almuerzo, y en lugar neutral, no en tu casa. Como prefieras, el restaurante italiano de Polanco, ¿a la 1? Me parece bien. Se levantó visiblemente más ligero que cuando entró. Crisis evitada, al menos temporalmente. Papá al rescate una vez más. Gracias, papá, de verdad. Y lamento todo esto. Te prometo que las cosas van a cambiar. Eso espero, Ricardo, porque a mis 58 años mi paciencia ya no es lo que era. Cuando se fue, volví a quedarme solo en la semioscuridad de mi oficina. La conversación había ido mejor de lo que esperaba, pero no podía evitar una sensación de déjà vu. ¿Cuántas veces habíamos tenido variaciones de esta misma escena? ¿Cuántas promesas de cambio que nunca se materializaban? Esta vez tenía que ser diferente. Por mi bien, por el de Ricardo, y especialmente por el de mi nieta, quien merecía conocer a un abuelo respetado, no a un cajero automático con piernas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. ¿Todo bien? Ricardo me llamó. Sonaba más tranquilo. Hemos llegado a un acuerdo preliminar, respondí. Mañana lo conoceré finalmente. Me alegro. A pesar de todo, es un momento que mereces disfrutar. Gracias, Elena. A veces me pregunto cómo habría sido todo si hubiéramos seguido juntos. Su respuesta tardó tanto en llegar que pensé que no contestaría. Probablemente nos habríamos terminado odiando. Así al menos podemos ser amigos. Sonreí en la oscuridad. Elena siempre había tenido ese don para la verdad directa pero no cruel. Tienes razón, como siempre. No siempre, pero en esto, sí. Descansa, Fernando. Mañana será un gran día. Un gran día, pensé. El día en que finalmente conocería a mi nieta. El día en que quizás comenzaría a reconfigurar mi relación con Ricardo. El día en que intentaría romper patrones tóxicos establecidos durante décadas. O quizás el día en que volvería a ceder, a permitir que las cosas siguieran exactamente como siempre habían sido. Apagué las últimas luces y me dirigí al elevador privado que me llevaría al estacionamiento subterráneo. Mientras descendía los 40 pisos que separaban mi oficina del mundo real, tomé una decisión. Esta vez sería diferente. Esta vez el respeto no sería negociable, porque a fin de cuentas, si yo no exigía ser tratado con dignidad, ¿quién lo haría por mí? El restaurante Milano era uno de esos establecimientos discretamente lujosos que abundan en Polanco. Nada ostentoso en su exterior, pero con un interior que gritaba exclusividad en cada detalle, desde los manteles de lino egipcio hasta la cristalería de Murano. Lo frecuentaba desde hacía décadas, y el maître, Antonio, me recibió con la familiaridad reverente que reservaba para sus clientes más antiguos. Don Fernando, bienvenido, su mesa está lista, como siempre. ¿Desea comenzar con algo de beber mientras espera? Un whisky en las rocas, Antonio, y agua mineral, por favor. Por supuesto, señor. Me dirigí a mi mesa habitual, estratégicamente ubicada en un rincón tranquilo, desde donde podía observar todo el restaurante sin ser observado demasiado. Había llegado 15 minutos antes de lo acordado, un hábito que mi padre me inculcó y que nunca abandoné. El que llega primero controla la situación, solía decirme. Mientras esperaba, revisé los mensajes en mi teléfono. Había 3 de Ricardo.
todos variaciones del mismo tema. Estamos en camino, perdón por el retraso y finalmente, hay mucho tráfico, llegaremos unos minutos tarde. Predecible. La puntualidad nunca había sido su fuerte, otra de las muchas pequeñas faltas de respeto que había permitido durante años. También había un mensaje de Elena. Recuerda respirar y escuchar antes de hablar. Sonreí levemente. Incluso después de 2 décadas separados, me conocía mejor que nadie. El whisky llegó justo cuando mi ansiedad comenzaba a manifestarse en un ligero tamborileo de dedos sobre la mesa. Di un sorbo pequeño, saboreando el calor del líquido ámbar. No quería estar alterado para este encuentro, solo lo suficientemente relajado para mantener la compostura. A la 1:17, 17 minutos tarde, vi a Ricardo entrar al restaurante. Tras él venía Claudia, cargando lo que parecía ser un Moisés portátil. Mi corazón dio un vuelco. Mi nieta estaba aquí. Después de 2 semanas de existir solo como una idea, como un concepto abstracto, finalmente la conocería. Me puse de pie mientras se acercaban a la mesa. Ricardo parecía nervioso, alternando sonrisas tensas con miradas de reojo a su esposa. Claudia, por su parte, mantenía una expresión cautelosamente neutral, aunque pude detectar cierta rigidez en su postura. «Papá», saludó Ricardo dándome un abrazo breve. «Perdón por el retraso, el tráfico estaba imposible». «Como siempre en esta ciudad», respondí, sin añadir que yo había previsto ese tráfico y salido con tiempo suficiente. «Claudia, bienvenida». «Don Fernando», respondió ella con una inclinación formal de cabeza. No se acercó para el beso en la mejilla que solía ser nuestro saludo habitual. «Gracias por invitarnos». «Al contrario, gracias por venir y por traer a...». Me detuve, dándome cuenta de que aún no sabía el nombre de mi nieta. «Valentina», completó Ricardo, pareciendo genuinamente avergonzado al darse cuenta de que no me habían informado ni siquiera de esto. «Se llama Valentina Montero Guzmán». «Valentín», repetí sintiendo el nombre en mi boca. «Un nombre hermoso. Era el nombre de mi abuela materna», explicó Claudia, con un tono que sugería que debía haber sabido esto de antemano. «Por supuesto». Dirigí mi mirada hacia el Moisés, ansioso por ver a la pequeña. «¿Puedo...?» Ricardo intercambió una mirada rápida con Claudia, quien asintió casi imperceptiblemente. «Claro, papá. Está dormida, pero puedes verla». Me incliné sobre el Moisés y contuve la respiración. Allí estaba ella, envuelta en una manta color lavanda, diminuta y perfecta. Tenía una mata de pelo negro azabache, como Ricardo cuando nació, y las mejillas redondas y sonrosadas. Sus pequeños labios formaban un puchero en sueños, y sus manos, no más grandes que mi pulgar, estaban cerradas en puños diminutos. Sentí algo extraño en mi pecho, una presión cálida que no recordaba haber experimentado antes. Era como si una parte de mí que no sabía que existía de repente se hubiera activado. La última vez que había sentido algo remotamente parecido fue cuando sostuve a Ricardo por primera vez, hace 34 años. «Es perfecta», murmuré, sorprendido por el nudo en mi garganta. «Se parece a Ricardo cuando era bebé», comentó Claudia, con el primer tono genuinamente amigable desde que llegó. «Sí, tiene su pelo, y creo que también su nariz. Y tus ojos, papá», añadió Ricardo. «Y cuando los abre, son exactamente como los tuyos, ámbar casi dorados con la luz correcta». Ese comentario, tan simple pero tan significativo, reconocer una conexión física entre mi nieta y yo, me conmovió más de lo que esperaba. «¿Puedo tomarla?», pregunté, casi temeroso de la respuesta. Nuevamente, la mirada entre Ricardo y Claudia. Esta vez fue él quien asintió. «Por supuesto. Siéntate primero, te la pasaré». Me senté y Ricardo, con una delicadeza que nunca le había visto, levantó a Valentina del Moisés y la colocó cuidadosamente en mis brazos. Pesaba increíblemente poco, como si estuviera hecha de aire y seda. Instintivamente, la acuné contra mi pecho, sosteniendo su cabecita con una mano como recordaba haber hecho con Ricardo. «Hola, Valentina», susurré. «Soy tu abuelo. Lamento mucho no haberte conocido antes».
Como respondiendo a mi voz, la bebé se removió ligeramente y abrió los ojos. Ricardo tenía razón, eran de un ámbar dorado, exactamente como los míos. Me miró con esa intensidad curiosa de los recién nacidos, como si intentara descifrar quién era yo y qué significaba en su pequeño universo. Y entonces hizo algo que derritió completamente mis defensas. Bostezó un bostezo diminuto y perfecto y volvió a cerrar los ojos, aparentemente satisfecha con lo que había visto, como si dijera: «Ah, eres tú. Está bien entonces». Levanté la mirada y me encontré con que tanto Ricardo como Claudia me observaban con expresiones sorprendidas. Probablemente nunca me habían visto así, tan vulnerable, tan humano. «Es extraordinaria», dije simplemente. «Lo es», concordó Claudia. Y por primera vez desde que la conocí, sentí una conexión genuina con ella. El amor por esta pequeña criatura nos unía de una manera que nada más podría. El maître se acercó discretamente, preguntando si estábamos listos para ordenar. Ricardo pidió por los tres, conociendo mis preferencias y las de Claudia. Mientras tanto, yo seguía sosteniendo a Valentina, reacio a devolverla. «¿Cómo están las cosas?», pregunté finalmente, dirigiéndome principalmente a Claudia. Ricardo me contó sobre la situación financiera. «Lo siento». Ella tensó los labios brevemente antes de responder. «Ha sido desafiante. No voy a mentir, pero estamos adaptándonos. La empresa tenía potencial», me intervino Ricardo. «Simplemente el mercado cambió demasiado rápido y no pudimos pivotar a tiempo». «Entiendo. Los negocios son así a veces, incluso con las mejores ideas». Decidí no recordarle que le había advertido sobre algunos riesgos que ahora habían resultado fatales para su startup. No era el momento. «¿Qué planes tienen ahora?». «Como te comenté anoche, me gustaría regresar a Grupo Montero. Sé que puedo aportar valor, especialmente en la división de tecnología, y yo estoy considerando algunas ofertas», añadió Claudia. «Tengo contactos en varias revistas y agencias de publicidad». «Bien, respecto a lo que hablamos ayer, Ricardo, he estado pensando en ello. Creo que podríamos encontrar un lugar adecuado para ti en la empresa. Quizás no exactamente en la posición que dejaste, pero algo que te permita demostrar tu valía nuevamente». La expresión de mi hijo se iluminó. «Gracias, papá. No te defraudaré esta vez, lo prometo. Sobre eso, antes de concretar nada, necesitamos hablar de lo que pasó. De por qué estamos aquí hoy y no hace 2 semanas, cuando Valentina nació». El ambiente cambió instantáneamente. La tensión regresó, casi palpable. «Ya te expliqué que fue un error, papá. Estábamos abrumados, las cosas sucedieron demasiado rápido». «Ricardo, esa explicación podría ser válida si me hubieran avisado con algunas horas de retraso. Pero fueron 2 días. 2 días en los que claramente tuvieron tiempo de contactar a otras personas, a esas personas especiales que mencionó Claudia». Claudia tuvo la decencia de sonrojarse ligeramente. «Sobre eso, don Fernando, quisiera disculparme. Mis palabras fueron totalmente inapropiadas. Estaba cansada, hormonal. No pensé lo que decía. Te agradezco la disculpa, Claudia, pero sigo sin entender por qué. ¿Por qué excluirme específicamente? ¿Qué hice para merecer ese trato?». Se miraron entre sí, claramente incómodos. Finalmente, fue Ricardo quien habló. «La verdad es que teníamos miedo». «¿Miedo? ¿De qué?». «De decepcionarte. Otra vez». Suspiró profundamente. «Mira, papá, cuando supiste del embarazo, te entusiasmaste tanto. Contrataste a los mejores médicos. Preparaste un cuarto increíble. Nos regalaste cosas que nunca podríamos habernos permitido. Y mientras tanto, nuestra situación económica se deterioraba cada día. La empresa estaba fracasando. Habíamos vendido el apartamento. Estábamos viviendo prácticamente de las tarjetas de crédito. ¿Y eso qué tiene que ver con no avisarme del nacimiento?». «Valentina nació prematuramente», intervino Claudia. «No en la clínica privada que habías contratado, sino en un hospital público. Porque ese día estábamos en una reunión con posibles inversores, en un último intento desesperado de salvar la empresa, no en una revisión médica programada en la clínica de lujo. Comencé a entender. Temían que los juzgara por eso». «No solo eso», continuó Ricardo.
Temíamos que vieras el hospital, las condiciones, y confirmaras lo que seguramente ya sospechabas, que habíamos fracasado completamente, que ni siquiera podíamos proporcionar a nuestra hija el nacimiento que merecía. Así que decidieron excluirme completamente. Fue cobarde, lo sé, admitió Ricardo. Luego, cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía llamarte y explicarte. Así que seguimos posponiendo la conversación hasta que llamaste tú mismo. Y entonces, en lugar de disculparse honestamente, Claudia decidió que la mejor estrategia era informarme fríamente que solo personas especiales habían asistido. Claudia bajó la mirada. Como dije, fue inexcusable. Estaba a la defensiva, avergonzada. Respondí con crueldad a lo que percibí como un juicio implícito. Miré a la pequeña Valentina, aún dormida plácidamente en mis brazos, ajena al drama adulto que se desarrollaba a su alrededor. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Que no me importaba dónde naciera. No me habría importado si hubiera sido en la clínica más lujosa o en el hospital público más modesto. Solo quería estar allí, ser parte de ese momento. Lo sabemos ahora, dijo Ricardo, su voz quebrándose ligeramente. Y no hay día que no me arrepienta de haberte privado de eso, de habernos privado a todos de compartir ese momento juntos. Nos quedamos en silencio por unos momentos, procesando. El camarero llegó con nuestras entradas y aprovechamos la interrupción para recuperar la compostura. Claudia tomó a Valentina de mis brazos para acomodarla nuevamente en su Moisés. Cuando volvimos a estar solos, decidí que era momento de claridad total. Aprecio la honestidad. Y puedo entender hasta cierto punto el miedo al juicio, a la decepción. Lo que me cuesta aceptar es que, después de todo lo que hemos vivido juntos, después de todas las veces que los he apoyado incondicionalmente, no me dieran el beneficio de la duda, que asumieran que los juzgaría por circunstancias fuera de su control, en lugar de apoyarlos como siempre lo he hecho. Tienes razón, concedió Ricardo. Pero papá, a veces tu apoyo viene con expectativas implícitas, con una presión silenciosa de estar a la altura del apellido Montero, de tus logros, de tus estándares, y esa presión justifica excluirme de uno de los momentos más importantes de nuestra familia. No, por supuesto que no. Solo intento explicarte cómo llegamos a tomar una decisión tan equivocada. Tomé un sorbo de mi whisky, reflexionando. Quizás había algo de verdad en sus palabras, quizás, sin darme cuenta, había creado un entorno donde mis expectativas pesaban tanto que mis propios hijos preferían excluirme antes que enfrentar una posible decepción. Quiero proponer algo, dije finalmente. Un nuevo comienzo, para todos nosotros. Ambos me miraron con atención. Ricardo, tendrás tu puesto en la empresa. No exactamente donde lo dejaste, pero en una posición donde puedas demostrar tu valía y crecer, con un salario justo, acorde a tus responsabilidades. Su rostro se iluminó. Gracias, papá, no te defraudaré. En cuanto a ustedes como familia, continué, voy a ayudarlos a estabilizarse. Un apartamento adecuado para los tres, gastos médicos cubiertos para Valentina y un fondo para emergencias. Pero Paz levanté un dedo para enfatizar. Esto viene con condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó Claudia, cautelosa. Transparencia total. No más secretos, no más situaciones ocultadas hasta que explotan. Si tienen problemas, los discutimos abiertamente. Si necesitan ayuda, la piden directamente, sin manipulaciones ni culpas. Asintieron, aunque pude ver cierta resistencia en la expresión de Claudia. Y lo más importante, respeto mutuo. Yo me comprometo a respetar sus decisiones como adultos y como padres. Ustedes se comprometen a respetarme como persona, no solo como proveedor financiero. Es completamente razonable, dijo Ricardo. Estamos de acuerdo, ¿verdad, Claudia? Ella dudó un momento antes de asentir. Sí, tiene razón, don Fernando. Las cosas tienen que cambiar. Bien, entonces propongo un brindis. Levanté mi vaso. Por Valentina y por un nuevo capítulo en nuestra familia. Ricardo y Claudia levantaron sus copas de agua y brindamos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un atisbo de esperanza genuina. Quizás, solo quizás,
podríamos reconstruir nuestra dinámica familiar sobre bases más saludables. El resto del almuerzo transcurrió en una atmósfera más relajada. Hablamos de Valentina, de sus primeros días, de cómo apenas dormían por las noches. Ricardo compartió anécdotas de sus intentos torpes de cambiar pañales, y Claudia habló sobre la lactancia y los desafíos que enfrentaba. Era la conversación más normal y genuina que habíamos tenido en años. Cuando llegó el postre, me atreví a abordar un tema más práctico. Sobre el apartamento, ¿dónde están viviendo ahora? Se miraron incómodos. En un lugar temporal, respondió Ricardo vagamente, mientras encontramos algo más adecuado. ¿Qué tipo de lugar temporal? Más silencio. Ricardo, acabamos de acordar transparencia total. ¿Dónde están viviendo? En un motel en Tlalpa, admitió finalmente Claudia. Es lo único que podíamos permitirnos después de perder el apartamento y con la empresa en quiebra. ¿Un motel? ¿Con un recién nacido? No pude ocultar mi horror. ¿Por qué no me lo dijeron antes? Por orgullo, respondió Ricardo, y porque sabíamos exactamente cómo reaccionarías. ¿Y cómo es eso? Así, horrorizado, juzgándonos. No los estoy juzgando por necesitar ayuda, Ricardo. Estoy horrorizado de que prefirieran vivir en condiciones inadecuadas con un bebé recién nacido antes que pedirme ayuda. Ya ves por qué no dijimos nada, murmuró Claudia. Siempre hay un sermón, una lección que aprender. Respiré hondo, controlando mi frustración. Tenía razón, en cierto modo. Aquí estaba yo, dando otro sermón, reforzando exactamente el patrón que acabábamos de acordar cambiar. Lo siento, dije, sorprendiéndolos. Tienes razón, Claudia. No es el momento para sermones, es el momento de soluciones prácticas. Saqué mi teléfono y llamé a Gabriela. Gabriela, necesito que contactes a Ana Martínez en Bienes Raíces. Dile que necesito un apartamento amueblado, disponible inmediatamente. 3 habitaciones mínimo, en Polanco o Condesa. Presupuesto abierto. Es para mi hijo y su familia. Colgué y miré a Ricardo y Claudia, cuyos rostros reflejaban una mezcla de alivio y asombro. Hoy mismo se mudan a un lugar adecuado. No es negociable. Valentina merece un hogar apropiado desde el primer día, y ustedes también. Papá, no sé qué decir. No digas nada. Solo asegúrate de que esta vez la ayuda se traduzca en cambios reales, en crecimiento, no solo en comodidad temporal. Lo haremos, prometió Ricardo. Esta vez es diferente. Tenemos una razón más allá de nosotros mismos. Miró con ternura hacia el Moisés donde dormía Valentina. Cuando terminamos de comer y nos despedíamos en la entrada del restaurante, sentí un impulso que no pude ignorar. ¿Puedo sostenerla una vez más antes de irme? Claudia, en un gesto que me sorprendió por su espontaneidad, sacó a Valentina del Moisés y la colocó en mis brazos sin dudarlo. Por supuesto. De hecho, nos preguntábamos si le gustaría venir a cenar este fin de semana, para conocerla mejor, pasar más tiempo juntos. La invitación, viniendo de ella, significaba más de lo que podía expresar. Me encantaría. ¿El sábado? El sábado es perfecto, confirmó Ricardo. Y papá, gracias por todo. Miré a mi nieta, que ahora estaba despierta y me observaba con sus ojos ámbar, tan similares a los míos. Sentí una conexión profunda y ancestral, como si a través de esta pequeña vida, una parte de mí continuaría mucho después de que yo me hubiera ido. Es hermosa, dije simplemente, devolviendo a Valentina a los brazos de Claudia. Se parece a usted, respondió ella, en lo que interpreté como una ofrenda de paz. Tiene su mirada, esa intensidad. Pobre niña, bromeé logrando que ambos rieran. Nos despedimos con abrazos que por primera vez en mucho tiempo no se sintieron forzados. Mientras los veía alejarse, con el Moisés de Valentina entre ellos, sentí una extraña mezcla de emociones. Había tristeza por el tiempo perdido, por los momentos que no viviría, como el nacimiento de mi nieta. Pero también había esperanza. Esperanza de que quizás no fuera demasiado tarde para reconstruir nuestra relación sobre bases más sólidas, más respetuosas. De regreso en mi oficina, encontré a Gabriela esperándome con noticias. Don Fernando, Ana ha encontrado un apartamento perfecto.
completamente amueblado, disponible inmediatamente, en Polanco. 3 habitaciones, terraza, seguridad las 24 horas. Puede verlo esta misma tarde si lo desea. Excelente, reservémoslo de inmediato y que preparen los contratos a nombre de Ricardo y Claudia, no al mío. ¿Está seguro? Sería más sencillo si... Estoy seguro, Gabriela. Tienen que sentir que es su hogar, no una extensión de mi propiedad. Prepara también una transferencia para cubrir 6 meses de gastos básicos y establece un fideicomiso para Valentina. Algo modesto pero suficiente para cubrir sus necesidades hasta la universidad. Como usted diga. Hizo una pausa, observándome con curiosidad. Si me permite decirlo, se ve diferente hoy. Sonreí levemente. Es porque hoy conocí a mi nieta y descubrí que, a pesar de todo, algunas cosas son más importantes que el orgullo herido o las expectativas defraudadas. Me alegro por usted, don Fernando. Su nieta es muy afortunada de tenerlo. No, Gabriela, soy yo quien es afortunado de tenerla a ella. Me ha recordado algo que había olvidado en el camino, que la vida no se trata de acumular éxitos o fortunas, sino de las conexiones que creamos, del amor que damos y recibimos. Cuando Gabriela salió, me quedé contemplando nuevamente el horizonte de Ciudad de México desde mi ventanal. La tarde empezaba a caer, tiñendo los edificios con tonos dorados y cárdenos. En algún lugar de esa vasta metrópolis, mi hijo, mi nuera y mi nieta comenzarían una nueva etapa, y yo con ellos. Era ingenuo pensar que todo cambiaría mágicamente después de una conversación y algunas promesas. Probablemente, los patrones arraigados durante décadas no desaparecen de la noche a la mañana. Habría retrocesos, viejos hábitos resurgiendo, momentos de tensión, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que estábamos en el camino correcto, que había una posibilidad genuina de construir una relación basada en el respeto mutuo, no solo en la dependencia financiera, y que mi nieta, mi pequeña Valentina, crecería conociendo a un abuelo digno, respetado y amado por lo que era, no solo por lo que podía proporcionar. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Ricardo, una foto de Valentina despierta, sus ojos ámbar brillantes, con un texto que decía simplemente, esperando conocer mejor a su abuelo el sábado. Y por primera vez en lo que parecían años, sentí una sonrisa genuina extenderse por mi rostro. Una sonrisa que alcanzaba mis ojos, que nacía de algo profundo y auténtico en mi interior. Una sonrisa de esperanza. 6 meses han pasado desde aquel almuerzo en el restaurante Milano. 6 meses de cambios graduales, pero significativos en nuestra dinámica familiar. No ha sido un camino sin obstáculos, por supuesto. Las décadas de patrones arraigados no se desvanecen con una simple conversación, por más honesta que sea. Ricardo se ha adaptado sorprendentemente bien a su nueva posición en la empresa. Comenzó como gerente de proyectos en nuestra división tecnológica, varios escalones por debajo de su antiguo puesto de director, pero ha demostrado una ética de trabajo que no le había visto antes. Quizás el fracaso de su startup fue la lección que necesitaba para valorar la oportunidad de construir algo duradero, no solo rápido y deslumbrante. Claudia encontró trabajo en una revista digital de moda. No es tan prestigioso como sus empleos anteriores, pero le permite trabajar principalmente desde casa, cerca de Valentina. Nuestra relación ha mejorado notablemente. El respeto que inicialmente me mostraba por obligación parece haberse transformado en algo más genuino. No somos exactamente amigos, pero existe una cordialidad cálida entre nosotros que antes parecía imposible. Y Valentina, mi pequeña Valentina, ha transformado mi vida de maneras que nunca anticipé. A sus 6 meses, es una explosión de personalidad y energía. Sus ojos ámbar, tan similares a los míos, observan el mundo con una curiosidad insaciable. Su sonrisa, que ahora muestra 2 diminutos dientes inferiores, ilumina habitaciones enteras. Y sus risas son el sonido más puro que he escuchado en mis 58 años de vida. Esta mañana me encuentro en mi despacho en casa, revisando algunos documentos mientras espero que lleguen Ricardo, Claudia y Valentina
para nuestro ya tradicional almuerzo dominical. Una tradición que comenzamos hace 5 meses y que, sorprendentemente, todos hemos mantenido con rigurosa regularidad. Mi teléfono vibra con un mensaje de Ricardo. Estamos a 10 minutos. Valentina está impaciente por ver a su tata. Sonrío al leer el apodo. Fue Claudia quien lo sugirió, argumentando que abuelo me hacía sonar demasiado viejo. Tata era como ella llamaba a su propio abuelo, y el nombre se quedó. Ahora cada vez que Valentina me ve, agita sus pequeños brazos y balbucea algo que suena vagamente como tata. Guardo los documentos y me dirijo a la cocina para supervisar los últimos detalles del almuerzo. Socorro, mi ama de llaves desde hace 2 décadas, está terminando de preparar chiles en nogada, el plato favorito de Ricardo. Don Fernando, todo está listo. La mesa está puesta en la terraza, como le gusta a la señora Claudia, y tengo listo el puré de manzana para la niña. Gracias, Socorro. No sé qué haría sin ti. Pues aprender a cocinar, supongo. Responde con esa familiaridad respetuosa que solo los empleados de toda la vida pueden permitirse. Aunque a sus años, quizás sea tarde para empezar. Río abiertamente. El Fernando Montero de hace 6 meses habría fruncido el ceño ante tal atrevimiento. El Fernando de hoy aprecia la honestidad sin filtros de las personas que realmente se preocupan por él. El timbre suena puntualmente 10 minutos después. Cuando abro la puerta, soy recibido por el cuadro que se ha convertido en mi visión favorita. Mi hijo, sonriendo sin la tensión que antes parecía permanentemente grabada en su rostro. Claudia, elegante como siempre, pero más relajada, más auténtica. Y entre ellos, en su portabebés, Valentina, mi pequeño milagro personal. «Tata», exclama Ricardo, imitando una voz infantil mientras mueve la manita de Valentina en un saludo. La pequeña inmediatamente se ilumina al verme, agitando sus brazos regordetes y soltando una carcajada que parece imposible para un ser tan diminuto. «Mis amores, bienvenidos», respondo, incapaz de contener mi sonrisa. Me inclino para tomar a Valentina, quien prácticamente salta a mis brazos. «¿Cómo está la princesa de la casa hoy?» «Inquieta», responde Claudia, entregándome el bolso con las cosas de la bebé. «No ha querido dormir su siesta porque sabía que veníamos a ver al tata. Es una niña muy inteligente», digo con orgullo desmedido mientras la acuno contra mi pecho. «Sabe lo que es importante». Ricardo pone los ojos en blanco, pero su sonrisa delata su afecto. «¿Lo ves? Te lo dije, Claudia, ya la está malcriando otra vez». «No es malcriar, es educar con amor», corrijo mientras los guío hacia la terraza donde nos espera el almuerzo. Además, ¿para qué sirven los abuelos si no es para consentir a sus nietos? El almuerzo transcurre en esa atmósfera de camaradería relajada que hemos logrado cultivar estos meses. Hablamos de trabajo, de proyectos futuros, de las últimas gracias de Valentina. No hay tensión subyacente, no hay peticiones veladas de ayuda financiera, no hay resentimientos silenciosos. Solo una familia disfrutando de la compañía mutua. Mientras Claudia alimenta a Valentina con su puré de manzana, Ricardo me cuenta sobre un nuevo proyecto que quiere proponer para la división tecnológica. Es una aplicación para optimizar cadenas de suministro utilizando inteligencia artificial. Podría reducir costos operativos hasta en un 30%. Suena interesante, respondo genuinamente. ¿Has hecho ya un estudio de viabilidad? Estoy en ello. Y antes de que lo preguntes, sí, estoy siguiendo el protocolo oficial de presentación de proyectos. Nada de atajos por ser el hijo del jefe. Me alegra oírlo. ¿Necesitas algún recurso adicional para completar el estudio? No, papá. Tengo todo lo que necesito, y si requiero algo más, lo solicitaré por los canales adecuados. Asiento, profundamente satisfecho. Este es el cambio más significativo. Ricardo asumiendo responsabilidad, siguiendo procedimientos, entendiendo que ser mi hijo no le da privilegios automáticos, sino responsabilidades adicionales. Cuando esté listo, me gustaría revisarlo personalmente antes de que lo presentes al comité. Ofrezco. No para aprobarlo por adelantado, sino para darte feedback. Me encantaría, responde con una sonrisa genuina. Tu experiencia sería invaluable.
Claudia, que ha terminado de alimentar a Valentina, se une a la conversación. Fernando, quería consultarle algo. La próxima semana es el bautizo de Valentina. Por supuesto que asistiré. Respondo inmediatamente. Ya tengo reservado el día entero. No es eso, dice con una leve sonrisa. Queríamos preguntarle si aceptaría ser el padrino. La propuesta me toma completamente por sorpresa. En nuestra cultura, ser padrino de bautizo no es solo un honor ceremonial, es un compromiso espiritual, una declaración pública de que esta persona es fundamental en la vida del niño. ¿Yo? Pensé que elegirían a alguien de su generación, algún amigo cercano o quizás el hermano de Claudia. Queremos que seas tú, papá, afirma Ricardo. Nadie ha demostrado más compromiso con Valentina que tú. Además, añade con un brillo pícaro en los ojos, ¿quién mejor para guiarla espiritualmente que el hombre más terco y principista que conocemos? Los tres reímos, y siento una calidez expandiéndose en mi pecho. Sería el honor de mi vida. Respondo con una sinceridad que me sorprende a mí mismo. Gracias por considerarme. Claudia se levanta, y en un gesto que jamás habría esperado 6 meses atrás, me da un beso en la mejilla. Gracias a usted, Fernando, por darnos una segunda oportunidad, por ser el abuelo que Valentina merece. Las palabras me conmueven más de lo que quisiera admitir. Carraspeo para disimular la emoción. Bueno, suficiente sentimentalismo por hoy. ¿Quién quiere postre? Mientras Socorro trae el flan casero que ha preparado, observo a mi pequeña familia reunida en la terraza. La luz de la tarde baña todo en un resplandor dorado que parece casi simbólico. Pienso en los eventos que nos trajeron hasta aquí. Una exclusión dolorosa, una confrontación necesaria y finalmente un perdón mutuo que nos permitió reconstruir sobre bases más sólidas. Más tarde, cuando Ricardo y Claudia se preparan para irse, me encuentro a solas con mi hijo mientras Claudia cambia a Valentina. Papá, hay algo que he querido decirte desde hace tiempo, dice con una seriedad inusual. Gracias. ¿Por qué exactamente? Por no rendirte con nosotros, por establecer límites cuando los necesitábamos, pero también por tendernos una mano cuando estábamos en el fondo, y sobre todo por darnos la oportunidad de demostrarte que podíamos cambiar. Los límites sin amor son crueldad, Ricardo, y el amor sin límites es indulgencia. Me tomó demasiado tiempo encontrar ese balance. A todos nos tomó tiempo, admite, pero lo importante es que lo logramos, ¿no? Lo estamos logrando, corrijo suavemente. Es un proceso continuo. Siempre el profesor, dice con una sonrisa, pero sin rastro de resentimiento. Pero tienes razón, es un proceso, y me alegra que estemos en él juntos. Cuando finalmente se despiden, con promesas de verse el martes para cenar en su apartamento, me quedo en la puerta viéndolos alejarse. Valentina, asomada sobre el hombro de Ricardo, me mira con sus grandes ojos ámbar y agita su manita en despedida. Devuelvo el gesto, sintiéndome inexplicablemente completo. De regreso en mi estudio, encuentro sobre el escritorio una fotografía que no estaba allí antes. Es una imagen reciente de los 4. Ricardo, Claudia, Valentina y yo, tomada durante nuestro último paseo dominical en Chapultepec. Todos sonreímos a la cámara, pero lo que más me conmueve es cómo Valentina, en mis brazos, apoya su cabecita en mi hombro con total confianza. En el marco hay una inscripción, Familia Montero, reescribiendo nuestra historia. Debe haber sido Ricardo quien la dejó allí. Este pequeño gesto, tan simple pero tan significativo, resume perfectamente nuestro viaje de los últimos 6 meses. A mis 58 años, cuando pensaba que mi vida estaba básicamente definida, que los patrones establecidos eran inamovibles, he descubierto que siempre hay espacio para el crecimiento, para la redención, para la renovación de vínculos que parecían irremediablemente dañados. Esto me lleva a reflexionar sobre una verdad fundamental que todos enfrentamos tarde o temprano. El respeto no puede exigirse, debe ganarse. Y a veces, paradójicamente, se gana estableciendo límites claros sobre lo que estamos dispuestos a aceptar y lo que no. Durante décadas, creí que el respeto de mis hijos vendría automáticamente con mi éxito, con las oportunidades que les brindaba, con los problemas que les resolvía,
pero al hacerlo, les estaba enviando un mensaje contradictorio, que no los consideraba capaces de enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. No era respeto lo que estaba cultivando, sino dependencia. Fue necesaria una crisis, ser excluido del nacimiento de mi nieta, para que finalmente entendiera que el verdadero respeto nace del reconocimiento mutuo de nuestra dignidad inherente como seres humanos, no de nuestras posesiones, títulos o capacidad para solucionar problemas. El teléfono suena interrumpiendo mis reflexiones. Es Elena, mi exesposa y abuela materna de Valentina. Fernando, ¿cómo estuvo el almuerzo? Maravilloso, como siempre. Y tengo novedades. Me han pedido ser el padrino de bautizo de Valentina. Eso es fantástico. Me alegro tanto por ti. Gracias, Elena. ¿Sabes? A veces pienso en lo diferente que habría sido todo si hubiéramos manejado mejor nuestra propia relación. Hay una pausa significativa al otro lado de la línea. Cada cosa a su tiempo, Fernando. Quizás no pudimos darle a Ricardo el ejemplo perfecto de matrimonio, pero ahora podemos mostrarle cómo ser abuelos cooperativos y respetuosos. Y tal vez esa es exactamente la lección que necesita ver. Siempre tan sabia, respondo con una sonrisa nostálgica. ¿Vendrás a cenar con nosotros el martes? No me lo perdería por nada del mundo. Cuando cuelgo, me quedo contemplando nuevamente la fotografía sobre mi escritorio. Mi pequeña familia recompuesta, imperfecta pero genuina. Unidos no por obligación o conveniencia, sino por un amor que ha madurado a través de crisis y reconciliaciones. Pienso en mi nieta, en el legado que quiero dejarle más allá de propiedades y cuentas bancarias. Un legado de integridad, de dignidad, de capacidad para establecer límites saludables sin romper vínculos esenciales. Y sobre todo, un legado de amor incondicional que no significa indulgencia infinita, sino apoyo para crecer en autonomía y responsabilidad. El sol comienza a ponerse sobre Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Desde mi ventana, observo la metrópolis que ha sido testigo de mi ascenso profesional, de mis triunfos y fracasos personales. La ciudad donde ahora mi nieta dará sus primeros pasos, dirá sus primeras palabras. Comenzará a descubrir quién es y qué lugar ocupa en este vasto mundo. Y por primera vez en mucho tiempo, miro hacia el futuro no con ansiedad por lo que debo lograr o adquirir, sino con serena expectación por los momentos que compartiré con esta pequeña familia que hemos reconstruido desde los cimientos. Porque al final, esa es la verdadera riqueza. No lo que poseemos, sino a quienes amamos. No los títulos que ostentamos, sino el respeto genuino que inspiramos. No el control que ejercemos sobre otros, sino la influencia positiva que dejamos en sus vidas. Y a veces, paradójicamente, ese respeto y esa influencia solo se ganan cuando tenemos el valor de decir no, incluso a quienes más amamos, especialmente a ellos.